Si alguna vez has mirado a tu perro y has sentido que él entendía tu dolor sin que dijeras una sola palabra, este relato es para ti. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿cómo se llama tu mejor amigo peludo? ¿Qué es lo más valiente que ha hecho por ti? Si esta historia toca tu corazón, regálanos un like, suscríbete para más relatos que honran la conexión entre humanos y animales. Y compártelo con quienes creen en el poder del amor silencioso. La mansión se alzaba con arrogancia en los límites de la Ciudad de México, rodeada de cristales oscuros, columnas de mármol y jardines simétricos que escondían un secreto. Desde afuera, todo era perfección. Por dentro, el aire era denso, como si cada habitación estuviera condenada a guardar un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Diego, con apenas 12 años, vivía confinado en una de las salas más alejadas de la casa. Oficialmente era su zona de estudios. En la práctica, era una celda disfrazada de privilegio. Allí muy pronto aprendió que respirar demasiado fuerte podía ser motivo de castigo, que preguntar era peligroso, que no debía hablar a menos que le hablaran, que el error no tenía perdón. Su padre, Ricardo, era un hombre temido incluso cuando sonreía. Empresario exitoso, carismático en público, frío y autoritario en privado. Nadie imaginaba que tras sus trajes italianos y su imagen intachable se escondía un verdugo. El cinturón de cuero que colgaba del perchero era más conocido por Diego que cualquier juguete. Pero había alguien más que lo veía todo. Ranger, un pastor alemán de pelaje denso y mirada sabia, había sido un perro K9, entrenado para servir, proteger y obedecer. Tras su retiro, fue regalado a Ricardo por un político como símbolo de poder. Pasó a formar parte del decorado de la mansión, como un trofeo viviente. Nadie lo tomaba en cuenta, excepto Diego. Ranger siempre estaba cerca, acostado junto a la puerta del ala donde vivía el niño. Lo observaba en silencio, sin moverse, como si estudiara cada pequeño gesto. Detectaba los temblores en sus manos, el ritmo acelerado de su respiración cuando los pasos de Ricardo se acercaban. No necesitaba palabras, ya lo había visto antes, conocía el miedo. Aquella tarde, como tantas otras, Ricardo entró al cuarto con pasos medidos y rostro neutro. En la mano, el cinturón. Diego ni siquiera lloró. Bajó la cabeza, se arrodilló. Había aprendido que era mejor no resistirse, pero algo cambió. Ranger se incorporó sin hacer ruido. Caminó con decisión hasta quedar entre padre e hijo. Cuando el brazo de Ricardo se alzó, el perro saltó. No mordió al hombre. Mordió el cinturón con una fuerza firme, precisa. El cuero crujió entre sus dientes. Fue un instante tenso. Ricardo retrocedió, sorprendido. Ranger lo miraba directo a los ojos, sin gruñir, sin dudar. Era una advertencia clara. El silencio en la sala fue absoluto. Diego lo supo entonces. Era su momento. Esa noche, mientras la mansión dormía, Diego salió con lo poco que pudo llevar. Un abrigo fino, unas galletas escondidas y la compañía fiel de Ranger. Se deslizaron por la parte trasera del jardín, donde una sección de la reja metálica estaba floja. Diego la conocía desde niño, pero nunca había tenido el valor. Hasta ahora. No tenían un destino, solo sabían una cosa: no podían volver. El amanecer los encontró caminando por calles que Diego nunca había pisado. El niño temblaba de frío, pero también de algo más profundo, el miedo aún incrustado bajo la piel. Ranger iba con las orejas erguidas, olfateando cada rincón. Eran dos figuras solitarias entre el asfalto y los árboles dormidos de la ciudad. Cuando vieron la iglesia, parecía una promesa, antigua, de paredes gastadas y campanario agrietado, pero cálida en su quietud. Diego subió los escalones lentamente, sintiendo que por primera vez el mundo no lo empujaba hacia abajo. La puerta estaba cerrada. Se acurrucó en un rincón de piedra, abrazado a su perro. Ranger se echó junto a él,
cubriéndolo con su cuerpo. Así se quedaron, hasta que el sueño los venció. Al mediodía, una mujer de cabello canoso y voz firme abrió las puertas. Era doña Rodríguez, encargada del templo. Se detuvo en seco al ver al niño dormido, con los ojos hundidos y la ropa desordenada. Observó al perro, que la miraba sin moverse. Entendió más de lo que nadie le dijo. No hizo preguntas. Los invitó a entrar. Les ofreció pan, leche tibia y una manta. Diego no confiaba en nadie, pero algo en los ojos de esa mujer rompió sus... Esa noche durmió bajo techo en el cuartito detrás del altar, con Ranger siempre vigilante junto a la puerta. Durante los días siguientes ayudaban en tareas simples: barrer el patio, ordenar los bancos, llenar las botellas de agua bendita. La rutina tranquila era nueva para Diego, que aún hablaba poco. Ranger, como siempre, permanecía cerca, como una sombra que protegía sin pedir permiso. Hasta que una tarde, el pasado tocó la puerta. Un auto negro se estacionó frente a la iglesia. Ricardo bajó, impecable como siempre, pero con el rostro descompuesto. Gritó el nombre de su hijo, fingiendo preocupación. Avanzó por los escalones, extendiendo los brazos como si fuera un padre amoroso. Pero Diego no se movió. Ranger se puso en pie, se interpuso entre ellos. Cuando Ricardo dio un paso más, el perro gruñó con una intensidad que hizo eco en las paredes de piedra. Él nunca esperó una orden, dijo Diego con la voz aún débil pero clara. Solo me protegió. Doña Rodríguez llamó a una amiga abogada que colaboraba con una red de protección a menores. En pocas horas, el caso ya era conocido por autoridades. Diego fue llevado a un centro especializado. Ranger, oficialmente, fue reconocido como animal de apoyo emocional. Nadie pudo separarlos. Ricardo, por primera vez, no tenía el control. Y Diego, por fin, tenía una voz. El centro de protección donde Diego fue alojado no tenía mármol, ni espejos, ni jardines recortados con precisión, pero tenía algo que la mansión nunca le ofreció: paz. Las paredes eran cálidas, pintadas a mano con dibujos de otros niños. Había risas a lo lejos, pasos suaves, y nadie lo miraba con exigencia. Ranger se convirtió en parte del lugar, reconocido por psicólogos y cuidadores como un apoyo fundamental. Dormía junto a la cama de Diego, lo acompañaba a terapia y alertaba con un simple movimiento si el niño estaba entrando en crisis. La historia de Diego no tardó en salir a la luz, no porque él hablara de inmediato, sino por las pruebas. Marcas visibles, testimonios de empleados que empezaron a hablar tras años de silencio, grabaciones de seguridad que mostraban gritos, objetos arrojados, silencios prolongados entre amenazas. Ricardo contrató los mejores abogados, negó todo, llamó a la prensa, aseguró que su hijo estaba confundido, que había sido influenciado por enemigos de la familia. Pero la justicia ya estaba en movimiento. La primera audiencia fue a puertas cerradas. Diego entró con una camisa blanca abotonada hasta el cuello. Caminaba con pasos pequeños, pero firmes, sosteniendo con fuerza la correa de Ranger, que llevaba un chaleco negro con las letras Apoyo Emocional bordadas en gris. Al otro lado, Ricardo lo miraba con desdén. No lo saludó, solo observó como si se tratara de un extraño. ¿Quieres contar lo que viviste, Diego?, preguntó la jueza, una mujer de rostro severo y voz amable. El niño dudó. Miró a su padre, sintió el nudo en la garganta. Ranger apoyó el hocico en su pierna. No puedo decir todo, susurró. Pero él me gritaba todos los días, me golpeaba si dejaba migas en la mesa, me encerraba, nadie me escuchaba. Solo él, dijo señalando al perro. Solo Ranger me miraba como si yo existiera. El tribunal guardó silencio. Fue la primera vez que su verdad se escuchó en voz alta. El caso se volvió mediático. Algunos defendían a Ricardo cegados por su fortuna. Otros se indignaban.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, sobre todo de otros jóvenes que decían: a mí también me pasó. Diego no estaba solo, y lo sabía. Aunque la jueza dictó una medida de protección inmediata, el miedo no se fue con el fallo. Diego no dormía más de 3 horas seguidas. Se despertaba sudando, con la sensación de que su padre lo seguía. A veces lloraba sin ruido. Ranger lo lamía, lo rodeaba con su cuerpo y lo ayudaba a volver al presente. Los psicólogos hablaban de trauma complejo, pero para Diego era más simple. Todavía lo escucho. En una de las sesiones le pidieron dibujar a un lugar seguro. Hizo una iglesia, con Ranger en la puerta y una mujer mayor con un pañuelo azul, Doña Rodríguez. No puso a su padre, ni siquiera en la sombra. Fue en ese contexto que comenzaron a preparar la demanda formal por violencia prolongada y maltrato infantil. La abogada Laura Méndez se convirtió en un pilar fundamental. No hablaba con condescendencia, le explicaba todo con claridad. Le dijo una vez: lo que hiciste no fue escapar, fue sobrevivir. El proceso judicial fue largo y desgastante. Ricardo presentó documentos falsos, sobornó a exempleados, manipuló notas en portales de noticias. Incluso organizó una entrevista televisiva donde lloró frente a cámaras, diciendo que su hijo estaba enfermo y que él solo quería ayudarlo. Pero había testigos. Uno fue el jardinero de la mansión, que había escuchado gritos durante años. Otra fue una exniñera, que confesó haber renunciado por no soportar lo que veía. También habló Doña Rodríguez. Contó cómo encontró al niño, dormido en los escalones, abrazado a su perro, sin pedir nada. No tenía voz, dijo ante el tribunal, pero tenía miedo en los ojos, y cuando su padre apareció, el perro se paró frente a él, no para atacar, para decir: ya no más. Ese día, Diego escribió algo en su cuaderno. Una sola frase: no soy lo que él me hizo, soy lo que elegí hacer cuando escapé. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no estaban ocultas, eran parte de su historia. Y por primera vez sentía que alguien las miraba sin juzgarlo. El día que salió el fallo preliminar, Diego no entendió completamente lo que significaba. La jueza ordenó que Ricardo no se acercara a menos de 500 metros y que el niño quedara bajo la tutela temporal de una familia de acogida mientras avanzaba el juicio principal. Era una victoria, pero para Diego era solo una pausa. Fue acogido por una pareja mayor sin hijos, los Herrera, que vivían en un barrio modesto del sur de la ciudad. La casa era pequeña, con plantas en la ventana y olor a pan tostado por las mañanas. Todo le parecía irreal. Las risas eran nuevas, las caricias también. Ranger, por supuesto, fue con él. En esa casa, por primera vez, Diego vio un álbum familiar sobre la mesa. Observó fotos de otras personas con sonrisas sinceras. Le ofrecieron una habitación con libros, una colcha azul y un espacio en el ropero. Nadie le preguntó sobre el pasado. Solo lo trataron con una ternura que no entendía cómo procesar. Cada noche, antes de dormir, el señor Herrera le contaba pequeñas historias. Una de ellas sobre un perrito que se perdió y encontró una niña que nunca había tenido un amigo. Diego escuchaba en silencio, y por dentro algo se movía. En la escuela nueva, todo era extraño. Los otros chicos lo miraban con curiosidad. Algunos sabían quién era por las noticias, pero una niña, Sofía, se sentó a su lado y le ofreció una goma de borrar sin decir nada más. Él la aceptó. Eso fue suficiente. Durante las tardes paseaba con Ranger por el parque cercano. En principio con miedo, luego con pasos más seguros. Empezó a notar los colores de los árboles, el sonido de las hojas al viento, el calor del sol en la nuca. Una tarde dibujó algo que no era una iglesia ni una mansión. Era un perro dormido junto a una ventana abierta.
y escribió abajo: «Aquí el aire no duele». Mientras Diego intentaba recomponer los pedazos de su infancia, Ricardo movía sus influencias como si fuera una partida de ajedrez. Logró aplazar audiencias, intimidar testigos y financiar artículos difamatorios en blogs y redes sociales. Pintaba a su hijo como un adolescente manipulable, influenciado por un grupo de resentidos sociales. Incluso intentó recuperar la custodia, alegando que todo era parte de una conspiración para destruir su carrera, pero esta vez se topó con algo que no podía comprar: testigos con conciencia. Uno de los momentos más tensos fue cuando se presentó una carta escrita por Diego a la jueza. No fue obligatoria. Él la escribió solo, una noche, sin que nadie se lo pidiera. Decía: «Señora jueza, no quiero venganza, solo quiero vivir sin miedo. Él me enseñó que mi voz no importaba. Ranger me enseñó lo contrario. No lo castigue, pero por favor, no me obligue a volver con él. No más silencio». Esa carta se filtró a la prensa y algo cambió. Las redes, que antes estaban divididas, se volcaron a su favor. Personas de todo el país empezaron a compartir sus propias historias de abuso familiar. Padres, madres, maestros, estudiantes. Una oleada de empatía surgió desde lo más inesperado. Ricardo comenzó a perder control. Algunos socios lo abandonaron. Empresas rompieron contratos. Ya no era el hombre intocable de antes. Y entonces apareció un testigo inesperado, el chofer de la familia, quien durante años había presenciado escenas silenciosas desde el espejo retrovisor. Su testimonio fue clave. «Yo lo llevé a la escuela llorando más veces de las que puedo contar», dijo. «Una vez me preguntó si morir duele menos que vivir así. No supe qué decirle». Ricardo bajó la mirada. Por primera vez no habló. Ese día, en una pausa del juicio, Diego miró a Ranger. El perro lo miró de vuelta, como siempre. No necesitaban palabras. Ya no era el niño que se escondía. Era el que estaba aprendiendo a defender su historia. La sala del tribunal estaba llena. Medios, activistas, abogados, rostros conocidos y otros invisibles durante años. Era la audiencia final, la que definiría el destino de Diego. Pero esta vez no era solo un juicio legal. Era un juicio moral, social, una confrontación entre lo que se ve y lo que se calla. Diego entró de la mano de Laura, su abogada, y con Ranger caminando junto a él con su chaleco bien ajustado. Ya no se encorvaba, ya no bajaba la cabeza. Caminaba lento, pero derecho. Y en el silencio del recinto se escuchaban sus pasos pequeños resonando sobre el mármol. Ricardo estaba allí también, más delgado, ojeroso, con el traje bien planchado pero la mirada apagada. Esta vez no sonrió. Sabía que el aire había cambiado. La jueza pidió que Diego hablara si lo deseaba. Él respiró profundo, acarició la cabeza de Ranger y entonces dijo, con una calma inesperada: «Me pasé años deseando que alguien me viera, que alguien notara que yo existía. Él fue el primero. No me pidió nada, no esperó órdenes, solo se paró frente a lo que me hacía daño. Ese día mordió un cinturón, pero para mí fue otra cosa. Fue la mordida que rompió la cadena del silencio. Nadie se movió. Algunas personas lloraban en silencio. Hasta el equipo de seguridad tenía los ojos húmedos. La jueza dictó sentencia: retirada definitiva de la custodia, denuncia formal contra Ricardo por maltrato infantil agravado y apertura de investigación por obstrucción de justicia. Además, recomendación inmediata de terapia psicológica para el niño y permanencia legal del perro como su guardián reconocido. Diego salió de esa sala en silencio. Afuera había cámaras, voces, gente que aplaudía, pero él solo miró al cielo, cerró los ojos. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, se sintió liviano. Los días siguientes fueron confusos. Aunque el juicio había terminado, el miedo no desapareció por completo.
La prensa rodeaba su nueva escuela. Algunos medios sensacionalistas inventaban historias. Personas cercanas a Ricardo lo seguían de lejos. Una tarde, mientras Diego salía del parque con Ranger, notó un auto negro estacionado del otro lado de la calle. El mismo modelo de siempre. No bajó nadie. Pero el mensaje era claro. Estamos mirando. Se lo contó a los Herrera, quienes alertaron a las autoridades. Se reforzó la vigilancia. Ranger fue evaluado por un nuevo equipo de entrenadores y declarado apto como perro de protección. Recibió un nuevo entrenamiento, adaptado a su rol. A partir de ese día no solo era su amigo, era también su escudo. En terapia, Diego hablaba más. No siempre sobre lo que vivió, pero sí sobre lo que quería construir. Hablaba de pintar, de contar historias, de tener algún día una casa propia, donde nadie tenga que pedir permiso para ser feliz. Donna Rodríguez lo visitó una tarde. Le llevó un pequeño crucifijo de madera, no como símbolo religioso, sino como recuerdo de ese día en que un templo viejo le dio cobijo cuando más lo necesitaba. «No eres el niño que llegó temblando a mi puerta», le dijo. «Eres el que tuvo el valor de tocarla». Diego la abrazó, y Ranger, como siempre, se acostó a sus pies como un centinela paciente. Pero esa noche, un sobre sin remitente fue dejado en la puerta de los Herrera. Adentro, una foto. Diego y Ranger caminando juntos. Por detrás, una nota escrita a mano. «Esto no termina aquí». La policía abrió una nueva línea de investigación. Diego fue trasladado temporalmente a un lugar más seguro. Aunque asustado, no se quebró. Le dijo a Laura: «No voy a volver a esconderme. Ya no soy ese niño y no estoy solo». Ranger se sentó frente a la puerta, como en los viejos días. Esta vez no era para escapar, era para resistir. La nueva ubicación fue mantenida en secreto. Una casa pequeña en un pueblo cercano, protegida por una red de seguridad infantil. Allí, Diego retomó la escuela a distancia, acompañado por especialistas, y comenzó a escribir. No como terapia, sino como decisión. Su historia merecía ser contada con sus propias palabras. Fue Laura, su abogada, quien sugirió compartir su relato públicamente, no por exposición, sino por convicción. «Podría ayudar a otros», le dijo. Diego dudó. Temía volver a ser visto solo como una víctima. Pero algo dentro de él, esa voz que creció con cada paso junto a Ranger, le dijo que era hora. Grabaron un video sencillo. Diego, en una silla frente a una pared clara. Ranger, acostado a sus pies. No hubo producción ni luces, solo palabras sinceras. «No tengo odio, tengo heridas, pero también tengo un perro que me salvó y gente que me creyó. No quiero que nadie más tenga que esperar tanto para ser escuchado». El video se volvió viral. Miles de comentarios llegaron de todas partes del mundo. Jóvenes, padres, educadores, sobrevivientes de abusos. Gente que por primera vez se atrevía a hablar. La historia de Diego no solo tocó corazones, encendió fuegos apagados. Fue invitado a dar una charla en una universidad. Tituló su intervención: «Él nunca esperó la orden, solo me protegió». Ranger, como siempre, lo acompañó al escenario. No hizo ruido, solo estuvo ahí, con sus ojos firmes, como si supiera que todo había valido la pena. Pasaron los meses. Ricardo fue finalmente condenado por obstrucción y maltrato, y enfrentó una pena que, aunque simbólica en años, significó una ruptura definitiva de su poder. Diego fue adoptado legalmente por los Herrera. Conservó su nombre, pero cambió su apellido. Fue decisión suya. Quería dejar atrás el peso que cargaba. Cada mañana salía al parque con Ranger. Caminaban sin prisa, saludaban vecinos, compartían pan con otros niños que venían a jugar. Era un nuevo ritual, lejos de los corredores silenciosos de la mansión. Una mañana de domingo, pidió visitar la iglesia donde todo había comenzado. Doña Rodríguez seguía allí, más encorvada, pero igual de lúcida. Al verlo, abrió los brazos sin decir una palabra. Diego la abrazó largo.
Ranger se acostó en el mismo escalón donde una vez lo cobijó. Dentro del templo encendieron una vela. ¿Quieres pedir algo?, preguntó la mujer. No, solo quiero agradecer. Salieron al jardín, donde un pequeño banco de madera daba sombra. Diego sacó una libreta. Le mostró a Ranger un dibujo. Sencilla, una casa y un perro de orejas grandes frente a la puerta. Ahora sí estamos en casa, le dijo en voz baja. Y tú eres mi familia. Ranger movió la cola, despacio. No era necesario más. Al día siguiente, desayunaron juntos. Pan, leche, un poco de fruta, con la ventana abierta. Era la primera vez que Diego comía sin escuchar pasos amenazantes detrás. Se rió por algo simple. Ranger intentando alcanzar un pedazo de pan sin permiso. No era el final de la historia, era el principio, porque cada vez que alguien diga «nadie me cree», habrá un niño que respondió al mundo con una mirada firme y un perro que se paró frente a todo lo que dolía. Y juntos demostraron que la lealtad puede ser más fuerte que el miedo, que el amor no necesita palabras y que a veces una mordida salva una vida.